Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Decidí sorprender a mi esposa con una cena en su oficina tras recibir un mensaje que decía, trabajo hasta tarde. Pero al entrar, la escena que encontré fue completamente distinta a la que había imaginado. Allí estaban mi esposa y su jefe, besándose en el escritorio. No dije ni una palabra, simplemente salí, bloqueé las tarjetas y cambié las cerraduras. Pero eso fue solo el principio. Me llamo Adam Red. Si algo he aprendido hasta ahora, es que las buenas intenciones pueden ser tan inútiles como un GPS que te lleva directo a un muro. Crees que estás haciendo lo correcto, siguiendo un camino seguro, pero terminas en un lugar donde nunca quisiste estar. Quizás me estoy adelantando. Era martes por la noche, y si hubiera sabido lo que era ahora, lo habría considerado la primera señal de alerta. Porque, seamos sinceros, nada bueno pasa un martes. Los lunes son un castigo en sí mismos, como si el universo quisiera darte una bofetada en la cara de inmediato. Pero los martes, los martes son traicioneros, como ese compañero de piso que siempre se come tu comida y deja el envase vacío en la nevera solo para fastidiarte. Estaba en la cocina, trabajando como un auténtico chef. No era de los que meten una pizza congelada al horno y creen haber dado un festín. Estaba trabajando duro, transformando la cocina en un restaurante gourmet. Pasé 2 horas preparando salmón al limón y hierbas con un adobo sofisticado que encontré en un blog de cocina. Preparé arroz al ajillo con un olor tan intenso que podría curar hasta la depresión. Y las judías verdes, las judías verdes, estaban perfectas, cortadas a mano, como las haría un auténtico chef. Toda la cocina olía a restaurante de 5 estrellas, y me sentí el hombre más orgulloso del mundo. Era la comida favorita de Cassie, la misma que preparé para nuestro segundo aniversario. En aquel entonces, fingí disfrutarla y apreciar el esfuerzo. Cuando seguía viniendo a la mesa, quería estar cerca de mí, comer mientras la comida estaba caliente. Pero ahora estaba allí, solo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto decía, casi trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes, despierta. Lo siento, cariño. Un corazón rojo. Un hombre con un poco de sentido común habría guardado la comida en la nevera, aceptado el mensaje y se habría ido a descansar. Pero yo no era ese hombre. En cambio, cometí lo que solo podría describirse como un tremendo error disfrazado de gesto romántico. Pensé, ¿por qué no sorprenderla en la oficina? Seguro que está tan ocupada que ni siquiera ha comido. Sería el marido atento que le lleva la cena a su esposa cansada. ¡Qué absurdo! Estaba lejos del hombre ideal, del héroe de mi propio cuento de hadas. Lo coloqué todo en los elegantes recipientes de cristal que nos regalaron de bodas, pero que nunca usamos. Ya sabes, esos recipientes que se quedan ahí, esperando una ocasión especial que nunca llega porque siempre estamos cansados o ocupados. Puse el salmón en el más grande, el arroz en el mediano y las judías verdes en el más pequeño. Todo estaba dispuesto con tanto cuidado, como si estuviera preparando un plato de un restaurante gourmet. El viaje a la oficina me dio tiempo para ensayar mi entrada triunfal. Y al llegar, traje la comida. Me miró, con sus ojos cansados brillando, e incluso lloró. Lágrimas de alegría, no de tristeza, como había visto las últimas semanas. Cenamos juntas en su oficina y me contó los proyectos que la mantenían tan ocupada. Por primera vez en meses, creí de verdad que podríamos reconectar. Pero no fue exactamente así. Su edificio de oficinas era una de esas imponentes torres de cristal que parecían gritar «ganamos más que tú» desde cada superficie reflectante. Había estado allí unas 3 veces en los 2 años que trabajé allí, y siempre sentía que necesitaba un pase, aunque solo fuera para respirar. El guardia de seguridad, Frank, ya me conocía. Era un tipo amable que siempre preguntaba por mi trabajo de carpintería y escuchaba atentamente mis respuestas. «Buenas noches, señor Red», dijo Frank cuando entré. «La señora Red sigue arriba, trabajando hasta tarde otra vez. Ya sabe cómo es». «Sí», respondí, levantando la bolsa de la cena. «Pensé en llevársela». Frank sonrió. «Tiene suerte de tener a alguien como ella. Los ascensores están justo al lado». El viaje en ascensor al piso 14 se me hizo más largo de lo habitual. Quizás fue porque estaba contando los pisos mientras ajustaba mi bolso, asegurándome de que todo estuviera caliente. Perfecto. Cuando apareció el número 14, el ascensor emitió ese ruido familiar. El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luz de emergencia y una bombilla tenue que se filtraba bajo las puertas de unas oficinas. La oficina de Cassie estaba al final del pasillo,
Su nombre estaba grabado en una reluciente placa de latón que parecía costar más que el presupuesto mensual de la mayoría de la gente. Veía la luz bajo la puerta y oía voces, la suya y la de alguien más. Quizás era una conferencia telefónica, algo que hacía a menudo. No llamé. Era su marido. Le llevaba su comida favorita. Un marido tenía derecho a entrar. No. Probablemente estaba allí, trabajando hasta tarde, y quizá no había comido desde el desayuno y la ensalada marchita que había elegido para comer. Giré el pomo y abrí la puerta con el hombro, ya sonriendo, ya pensando en la sorpresa que tenía preparada. Y fue en ese momento, al abrirse la puerta, que mi mundo decidió hacer las maletas y mudarse a un lugar que jamás podría haber imaginado. Allí estaba mi esposa, Casid Red, quien llevaba mi anillo, compartía mi apellido y había prometido amarme, honrarme y cuidarme hasta que la muerte nos separe. Estaba sobre la mesa, no sentada, sino encima, como si fuera parte del mobiliario, de una manera completamente diferente. Llevaba la falda levantada, la blusa parcialmente desabrochada y sus piernas rodeaban a Martín Derel, su jefe. Maldito Martín Derel. El tipo parecía salido de un anuncio de perfume y probablemente gastaba más en productos para el cabello que yo en un mes. Tenía las manos en la cintura de ella, sosteniéndola como si fuera suya, mientras las de ella se entrelazaban con su pelo perfectamente peinado. Sus bocas se encontraron en un beso que no tenía nada que ver con hablar de informes trimestrales. La bolsa se me resbaló de las manos. No la oí caer al suelo. No oí el tintineo de los envases de cristal. No oía nada más que el latido de mi corazón, tan fuerte que parecía que se me escapaba del pecho. El tiempo, ese extraño fenómeno, parecía estirarse y comprimirse a la vez. Me quedé allí, inmóvil, una eternidad. Pero en realidad, no había tiempo en absoluto. Ninguno de los dos me vio. Estaban tan absortos en el peor cliché de todos, su pequeño romance de oficina, que no se dieron cuenta de que el hombre que pagaba la mitad de la cuota del coche y toda la hipoteca acababa de entrar en su reunión privada. No dije nada. ¿Qué podía decir? Disculpa, ¿te sientas encima de mi esposa? Oh, disculpe la interrupción. ¿Te traje la cena? Ay. Hola, cariño, ¿qué tal tu día? En cambio, hice lo único que tenía sentido en ese momento de locura absoluta. Me di la vuelta, salí y cerré la puerta con precisión silenciosa, como si tuviera años de experiencia en llegar tarde y tratar de no despertar a nadie. El camino de regreso al ascensor fue como nadar en cemento. Mis piernas se movían, pero no las sentía. Llegó el ascensor, se abrieron las puertas y entré. Frank dijo algo al salir, pero sus palabras parecían venir de lejos, como si hablara a través del agua. Subí a mi camioneta, arranqué el motor y conduje a casa por las mismas calles que había recorrido cientos de veces. 20 minutos antes, todavía creía que llevarle la cena a mi esposa era un gesto romántico. Pero en realidad, fue el presagio de la broma más amarga de mi vida. ¿Sabes lo que nadie te dice sobre ver tu vida derrumbarse? No es dramático como en las películas. No hay música orquestal que suba de volumen, ni monólogos a cámara lenta, ni lluvia torrencial que cae sobre la escena. No, solo estás tú sentado en tu camioneta, en la entrada, mirando una casa que de repente parece pertenecer a otra persona. Y te preguntas, ¿cuándo, exactamente, te convertiste en el chiste de una historia que ni siquiera sabías que se contaba? Me quedé allí, sin saber cuánto tiempo. El motor estaba en marcha, la calefacción al máximo, pero tenía un frío infernal. La radio estaba apagada. De hecho, todo estaba apagado. Mi cerebro parecía haber activado una especie de modo de emergencia, cerrando la oficina y dando por finalizado el día. El silencio no era apacible. Era el tipo de silencio que te oprime los tímpanos, como si intentara expulsar todos tus pensamientos. Mis manos permanecían firmes en el volante, como si fuera lo único que me impedía perderme en el vacío. Tenía los dedos blancos, acalambrados. Y no podía dejar de repasar, como un vídeo masoquista, todo lo que acababa de ver. Casid, en la mesa, las manos de Martín en su cintura, como la había besado. Sincero, como si lo hubiera planeado todo el día, como si lo hubiera pensado durante meses. Y yo, el idiota, estaba tan ciego. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Esa era la pregunta que zumbaba en mi cabeza como un buitre. ¿Era la primera vez? ¿La 10ª? ¿Lo estaban planeando o fue solo una coincidencia que surgió con mi brillante idea de ser el esposo devoto? Y la pregunta más importante de todas, ¿cómo demonios estaba tan ciego? Todas esas noches sin dormir, todas esas emergencias en el trabajo, todas esas veces que llegaba a casa y me duchaba directamente, diciendo que solo quería desestresarme del día. O sea, vivía con un desconocido y ni siquiera me daba cuenta. Pero la cuestión es que cuando tocas fondo tienes dos opciones.
Puedes quedarte ahí tirado, dejando que todo te aplaste, o puedes usar esto como base para construir algo mejor. Quedarme sentado en el garaje, sintiéndome como una víctima, no cambiaría el hecho de que mi esposa probablemente seguía, envolviéndose en su jefe como una blusa barata. Así que hice lo que cualquier hombre sensato haría. Cedí por completo. Primera parada, banca en línea. Menos mal que existían los smartphones y las apps, porque estaba a punto de convertirme en el marido abandonado más eficiente de la historia. Transferí todas nuestras cuentas conjuntas, la corriente, la de ahorros, ese pequeño fondo de emergencia para nuestro viaje a Europa, a mi cuenta personal, a la que ella nunca tuvo acceso porque, irónicamente, siempre quiso mantener cierta independencia financiera. Qué curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Luego llegaron las tarjetas de crédito. ¡Ay! Cómo le encantaban a Casid. Las amaba como si fueran asistentes personales de compras a su servicio. ¿Y sabes qué? Se acabó la fiesta, cariño. Todas las tarjetas a las que tenía acceso fueron canceladas en un abrir y cerrar de ojos. Las tarjetas compartidas, las que la había añadido como usuaria autorizada, desaparecieron, e incluso la ridícula tarjeta de la tienda que me había convencido de comprar solo porque ahorraríamos en Omebots. Esa también fue cancelada. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de texto, correos de confirmación. Su tarjeta terminada en 47.82, cancelada correctamente. Transferencia de 47.332 completada. Cada notificación se sentía como una pequeña victoria. Por fin, hacía algo, en lugar de quedarme allí parado como un ciervo aturdido, intentando comprender qué acababa de pasar. Pero aún no había terminado. Las llaves de la casa fueron lo siguiente. Soy carpintero de profesión, lo que significa que soy experto en cerraduras y seguridad. Instalé todas las cerraduras de seguridad de nuestra casa yo mismo. Elegí los herrajes, todo. Y ahora, iba a cambiarlo todo. Tenía un juego de cerraduras extra en la camioneta. Ya sabes, siempre necesitas un juego extra cuando estás buscando. Y en 30 minutos, todas las cerraduras de la casa estaban cambiadas. Luego vino lo digital, cuentas de correo electrónico, contraseñas de Netflix, Spotify, Amazon Prime, ese servicio de comida a domicilio que tanto le encantaba. Cambié todas las contraseñas de todas las cuentas vinculadas a mi nombre o tarjeta de crédito. Ella desapareció de nuestras vidas digitales tan completamente como de las físicas. Mi teléfono empezó a sonar. Casi. Vi la vibración en el salpicadero, su foto en la pantalla, una selfie que nos tomamos la Navidad pasada, donde sonreíamos como la pareja perfecta. No toqué la pantalla, simplemente dejé que saltara el buzón de voz. Sonó varias veces. Al cuarto timbre, colgué sin pensar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme allí. No esta noche. Quizás nunca más. La casa, nuestra casa, de repente parecía la escena de un crimen. Cada habitación guardaba recuerdos ahora contaminados. Cada mueble era un recordatorio de una vida aparentemente falsa. Necesitaba espacio para pensar, respirar, procesar qué demonios venía después. Tyson, mi mejor amigo desde la universidad, mi padrino, el tipo que siempre decía la verdad, incluso cuando no quería oírla. Si alguien podía entender la situación, era él. Y lo más importante, si alguien me dejaba dormir en su sofá sin hacerle 20 preguntas, era él. Tomé mi teléfono y le escribí: voy a tu casa. No hagas preguntas. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Puertas abiertas, oídos tranquilos. No necesitaba nada más. Dios mío, cuánto amaba a ese tipo. Solo entré en su apartamento el tiempo suficiente para coger una maleta, ropa para los próximos días, artículos de aseo, mi portátil y algunas herramientas de trabajo por si necesitaba una distracción. El apartamento de Tyson era justo lo que se esperaría de un tipo que llevaba 3 años soltero y había dejado de fingir que iba a sentar cabeza pronto. Parecía el piso de un soltero, con un sofá de cuero que había visto días mejores, una mesa de centro de madera reciclada que probablemente había construido el fin de semana y una estufa que parecía que solo la usaba para calentar pizza y guardar cerveza. Pero ¿sabes qué? Estos últimos meses me sentí más como en casa que en mi casa. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Me miró a los ojos y se fue sin decir una palabra. Eso sí que es amistad verdadera. Saber cuando alguien necesita un respiro antes de necesitar consejos, compasión o 20 preguntas sobre qué salió mal. Señaló el sofá, desapareció en la cocina y regresó con 2 botacers bien fríos. ¿Una noche difícil?, preguntó, reclinándose en su silla como si estuviéramos viendo un partido en lugar de que yo estuviera pasando una crisis vital en su sala. Podría decirse que sí. Di un largo trago a mi cerveza, sintiendo que la tensión en mis hombros comenzaba a disminuir. La escena en mi cabeza seguía ahí,
Pero ahora, con el humor negro fluyendo, el sarcasmo era más fácil. Encontré a Cassid jugando hockey sobre las amígdalas de Martín en el escritorio de la oficina. Tyson casi se atraganta con la cerveza. Dios mío. ¿En serio? Me miró con incredulidad. Yo, que había entrado esperando sorprenderla con una cena, me encontré sorprendido con una cena y un espectáculo. El sarcasmo era más agudo ahora, como si mi cerebro finalmente hubiera procesado todo lo sucedido, y como mecanismo de defensa, usara el humor para lidiar con el dolor. Hizo una pausa, buscando claramente las palabras adecuadas. Es todo muy confuso, tío. Lo siento. Respiré hondo. Bueno, únete al club. Guardó silencio, antes de inclinarse hacia adelante, arqueando las cejas. ¿Qué clase de trato? Preguntó. Del tipo que implica asegurarme de que no gaste ni un centavo más de mi dinero ni se vaya a casa. Revisé todo lo que había hecho, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cerraduras, contraseñas. Con cada elemento de la lista, vi cómo la expresión de Tyson cambiaba, de la preocupación a algo sospechosamente parecido al orgullo. Quiero decir, Aden, no juegas cuando estás enojado. No estoy enfadada, dije, y se notaba que lo decía en serio. Basta, hay una diferencia. Enfadada significa que quiero pelear, quiero discutir, quiero intentar arreglar las cosas. Basta significa que voy a seguir adelante sin ella, y estoy bastante seguro de que será sin ella. Esa primera noche en casa de Tyson, apenas pude dormir. No porque estuviera desconsolada, bueno, no del todo, sino porque mi cerebro procesaba números como un algoritmo de divorcio. ¿Qué bienes teníamos? ¿Qué deudas? ¿Cuánto tardaría esto? ¿Qué necesitaría para protegerme legalmente? Por la mañana, tomé una decisión. Necesitaba un abogado. Y no cualquier abogado. Necesitaba a alguien con experiencia, alguien que se asegurara de que los cónyuges infieles no se beneficiaran de su traición. Por suerte, Tyson conocía a la persona indicada. Camila Rives, dijo mientras tomaba un sorbo de café. Se encargó del divorcio de mi hermana hace 2 años. Es una verdadera guerrera en los tribunales, pero es justa. No se involucra en cuestiones emocionales, se centra en el resultado final. Eso suena perfecto. ¿Me das su número? 20 minutos después, llamé a la oficina de Camila, pensando dejar un mensaje y esperar 3 días para que me devolvieran la llamada, como era de esperar con cualquier otro servicio profesional en esta ciudad. Pero, para mi sorpresa, Camila contestó al primer timbre. Rivers, con cariño a la familia. Ella es Camila. Señorita Rivers, me llamo Aden Red. Me recomendó Tyson Maxwell. Necesito divorciarme y hacerlo bien. Adulterio. Ella fue directa al grano. Entre otras cosas. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 3 años. ¿Tienes hijos? No. Bienes. Casa. Ahorros conjuntos. Cuentas de jubilación. Cosas bastante comunes. Sí. ¿Cuándo te enteraste del asunto? Anoche, hace unas 4 horas. Hubo una pausa. Podía oír a Camila, al otro lado, escribiendo. ¿Y qué has hecho desde entonces? Le conté todo. Las transacciones financieras, las cerraduras, las contraseñas, todo el desmantelamiento sistemático de nuestra vida en común. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento. Señor Red, en 20 años de experiencia en derecho de familia, puedo contar con los dedos de una mano los clientes que han demostrado este nivel de pensamiento estratégico en las primeras 24 horas. La mayoría de las personas pasan semanas llorando, tomando decisiones emocionales que terminan perjudicando su caso más adelante. No soy como la mayoría de la gente. No, no lo eres. Y eso te beneficiará. Puedes estar aquí hoy a las 2 de la tarde. Voy a estar ahí. Genial. Trae todo. Extractos bancarios, tarjetas de crédito, hipotecas y cualquier prueba de infidelidad. Nos aseguraremos de que este divorcio sea limpio, rápido y con un peso importante a tu favor. Y ella no se defenderá. La risa de Camila era estridente y segura. Señor Red, la emoción no gana los casos. El papeleo sí lo hace. Documentación, pruebas, registros financieros. Eso es lo que importa en el tribunal. Y por lo que me ha dicho, tiene mucho papeleo, y mucho que explicar. Una cosa más. Dije, quiero que esto se resuelva tranquilamente, sin dramas ni escenas públicas. Solo quiero irme. Entendido. Te trataremos con profesionalismo y seguiremos las reglas. Pero no te equivoques, el silencio no significa debilidad. Te protegeremos. Estaba tomando decisiones, en lugar de simplemente reaccionar a las de Cassid. No esperaba que volviera a casa y le expliqué. No esperaba que resolviéramos las cosas, ni me interesaba especialmente escuchar su versión de la historia.
Tyson regresó de su carrera matutina y me encontró sentado en su sofá con mi computadora portátil, ya organizando documentos financieros. ¿Cómo te sientes, hombre? Sinceramente, mejor que nunca. Levanté la vista de la pantalla. Creo que llevaba meses esperando una excusa para terminar ese matrimonio. Simplemente no quería admitirlo. A veces te atropella un camión y solo entonces te das cuenta de que estás atrapado en medio de la carretera. Soltó una risa amarga. Sí. Bueno, esta camioneta me acaba de hacer un favor. Ahora sé exactamente dónde estoy, lo que es más importante, sé exactamente qué tengo que hacer. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, de hecho, hablaba en serio. ¿Sabes lo gracioso de que te engañen? Justo cuando crees que has tocado fondo, la vida te da una pala y te dice, sigue cavando, campeón. Hay más ahí abajo. Llevaba exactamente una semana en casa de Tyson y por fin empezaba a sentir que tenía algo de control sobre la situación. El abogado se encargaba del papeleo. Había logrado evitar las llamadas cada vez más frenéticas de Cassidy e incluso dormía toda la noche sin despertarme empapado en sudor frío. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de alguien a quien apenas conocía. Marley Cho. Tuve que pensar un momento antes de recordar su nombre. Trabajaba con Cassidy, una especie de coordinadora de marketing o directora de proyectos. Creo que solo nos habíamos visto una vez, en la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Parecía amable, un poco callada, de esas que probablemente lo veían todo pero no decían mucho de lo que observaban. No era precisamente alguien a quien esperaba oír durante mi apocalipsis personal. El mensaje fue breve y conciso. Mereces ver esto. Y adjuntó una captura de pantalla. Lo que vi me dio escalofríos. Era una conversación por mensaje de texto entre Cassidy y Martín, y la fecha y la hora indicaban que había sido hace 3 semanas. 3 semanas. Mientras yo preparaba sus cenas favoritas y le preguntaba qué tal le había ido el día a Cassidy. Él estaba, en ello. En general, siempre fue el marido más distraído del mundo. Ella participaba en conversaciones de texto que parecían más bien una clase magistral de manipulación calculada. Martín, ¿cuándo se lo vas a decir? Cassidy, ¿todavía no? La hipoteca está casi pagada. Faltan 6 meses, quizá 8. Martín, odio estas tonterías. Cassidy, ten paciencia. Deja que Hayden termine de pagar la casa. Luego daré el enganche. De todas formas, la mitad de todo es mío. Martín, ¿y si se entera? Cassidy no irá. Es demasiado crédulo. Está demasiado ocupado intentando ser el marido perfecto como para darse cuenta de lo que está pasando delante de sus narices. Martín, ¿qué sigue, Cassidy? Después de que dejemos de fingir, Cassidy, me quedo con el valor de la casa, la mitad de ahorros, manutención de los hijos, si hago esto bien, y después podemos hacer lo que queramos. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro procesara por completo lo que veía. No fue espontáneo, no fue un error, ni ninguna de las excusas que la gente da cuando la pillan. Era un plan calculado, frío y a largo plazo para usarme como cajero automático mientras ella se reconstruía la vida con su jefe. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. La traición que había descubierto hacía una semana de repente me pareció de aficionado. No solo me había engañado, sino que me estaba arruinando económicamente mientras yo pagaba por el privilegio. ¿Dejar que Hayden pagara la hipoteca? Como si yo fuera un idiota útil cuyo único propósito fuera saldar la deuda, y luego jubilarme. Demasiado confiado, demasiado ocupado intentando ser el esposo perfecto. Dios mío. Llevaba meses riéndose de mí mientras yo preparaba la cena, preocupándose por ella. Le preguntaba qué tal le había ido el día, porque parecía tan distante últimamente. Le envié la captura de pantalla a Camila Rives antes de terminar de leerla por tercera vez. Su respuesta llegó más rápido que un equipo de boxes de NASCAR. Eso lo cambia todo. Nos vemos en una hora. Tyson me miró fijamente, sin decir nada. Cuando le enseñé la captura de pantalla, negó con la cabeza. Sus palabras salieron en voz baja, como si aún intentara procesar la gravedad de la situación. Tío, pensé que solo te estaba dando largas. Esto es una maldad de otro nivel. Sí. Bueno, al parecer, llevo casada con un sociópata 3 años y nunca me di cuenta. Yo caminaba de un lado a otro por su oficina como un animal enjaulado, mi cerebro tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cuánto tiempo crees que lleva ocurriendo esto? Esta planificación. Quiero decir, en base a esta conversación, meses, tal vez más. Tyson releía los mensajes. Su expresión se ensombrecía con cada línea. Amigo, ella nunca planeó seguir casada contigo. Para ella, todo esto era solo una transacción comercial. Esto me impactó mucho, pero también explicó muchas cosas. La distancia que sentí,
Como ella parecía más interesada en su teléfono que en la conversación, como dejó de hablar de planes futuros o de cualquier cosa que se extendiera más allá de los próximos meses. No tenía problemas matrimoniales, estaba guiado por una estrategia de salida. En la oficina de Camila, sentí que entraba en el centro de control de la operación más importante de mi vida. Las capturas de pantalla y los documentos estaban desparramados sobre la mesa, como si estuviéramos preparando un ataque. Señor Reed, esto es lo que llamamos conspiración probatoria, dijo Camila, golpeando su bolígrafo sobre la mesa. Intención de defraudar, manipulación financiera premeditada, evidencia de conspiración para cometer adulterio con fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto?, pregunté, intentando seguir el ritmo. En la práctica, esto significa que ya no estamos simplemente solicitando el divorcio. La estamos demandando por fraude. Ella usó el fraude para mantener el acceso a los bienes conyugales mientras conspiraba para disolver el matrimonio. Esto constituye un caso clásico de abuso financiero. La sonrisa de Camila era tan aguda que podía cortar el vidrio. En pocas palabras, no obtiene ni la mitad de nada. Si lo hacemos bien, podría tener suerte y quedarse con el coche, la ropa y la casa. La casa de la que planeaba robar la mitad después de que tú la pagaras. Con suerte, no tendrá que pagarte una indemnización. Camila se reclinó en su silla, como un abogado al que le acaban de entregar un caso que no puede perder. Esta captura de pantalla prueba la intención, señor Rojo. Ella no solo estaba haciendo trampa, estaba tramando un plan a largo plazo, y usted era el objetivo. Me quedé allí, mirando la evidencia de la traición calculada de mi esposa. Y saben que era extraño. Ya ni siquiera me dolía. Solo estaba furioso. No con esa ira explosiva que te hace hacer estupideces, sino con esa ira fría y concentrada que te hace peligroso. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Documentamos todo, cada conversación, cada transacción financiera, cada prueba que demuestre que esto fue premeditado. Y luego, le entregamos los documentos que le harán entender que eligió a la persona equivocada para esta estafa. ¿Cuánto tiempo llevará esto con evidencias como esta? No mucho. Camila levantó la vista de sus notas, con algo que podría haber sido respeto. Llevo 20 años haciendo esto. He visto muchas infidelidades, a muchos cónyuges, pero nunca había visto a nadie documentar su engaño con tanto detalle. Ella prácticamente escribió nuestro caso. Al salir de esa oficina, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Ya no era el marido traicionado que intentaba averiguar que había fallado en su matrimonio. Era un hombre que descubrió que su socio estaba malversando dinero de su cuenta conjunta, y ahora era el momento de llamar a los auditores. Cassidy creía que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Resulta que ni siquiera estaba jugando a su juego. Estaba jugando a un deporte completamente diferente y tenía ventaja de local. Si usted nunca ha estado sentado en la sala de conferencias de un abogado mientras alguien destruye metódicamente todo su matrimonio con carpetas coloridas y etiquetas legales, déjeme decirle, es como ver una autopsia muy costosa, solo que en lugar de descubrir quién mató el cuerpo, descubre exactamente cuánto están mintiendo. La esposa infiel pensó que su confianza valía la pena. Dinero. La oficina tenía un escritorio grande, una sala de conferencias de caoba que probablemente costaba más que mi camioneta y que ella convirtió en lo que parecía la sala de guerra de la empresa. Operación derribar a Cassidy. Me refiero a una planificación militar completa, con documentos ordenados por fecha, relevancia y lo que ella llamó valor probatorio, que aparentemente fue el término que usaron los abogados para describir lo mucho que le perjudicaría en el tribunal. Señor Reed, lo que estamos construyendo aquí no es solo un caso de divorcio, dijo Camila, repartiendo extractos bancarios como si estuviera repartiendo cartas en el juego de póker más caro del mundo. Estamos construyendo un caso de fraude con divorcio adjunto. Hay una diferencia, y esa diferencia le ahorrará mucho dinero. Camila no bromeaba con lo de la organización. Cada recibo que traía, cada extracto bancario, cada transacción con tarjeta de crédito, todo estaba allí, organizado en pequeños montones que contaban la historia de mi matrimonio de una forma absolutamente devastadora. Manipulación financiera, dijo, tocando la pila superior. Aquí tienes copias de todos tus extractos bancarios conjuntos, que muestran cómo Cassidy ha ido aumentando tus gastos constantemente durante los últimos 8 meses mientras tú te concentrabas en pagar la hipoteca. Cenas con clientes. Ahora me doy cuenta de que probablemente eran citas con Martín. Compras que, según él, eran para comprar ropa de trabajo, pero que claramente iban mucho más allá de cualquier necesidad laboral. Viajes de fin de semana con amigos que, de repente, todo tenía mucho más sentido en el contexto de la captura de pantalla premeditada. Fraude. Camila continuó moviéndose hacia la segunda pila. Esta es la mina de oro. Copias de cada mensaje de texto que Marley me envió, impresos y resaltados como si fuera un juicio por asesinato, lo cual, pensándolo bien,
Fue una especie de asesinato de mi matrimonio con Cassidy, quien sostenía el arma. Una confesión detallada destinada a engañar. Dijo, señalando la tercera pila, aquí están todas las mentiras. Las trasnochadas en el trabajo que ya había confirmado con Marley eran en realidad cenas. Las reuniones de trabajo que no existieron, los pagos de horas extras que nunca aparecieron en nuestra cuenta conjunta porque ella los depositó en una cuenta personal que ni siquiera sabía que existía. Pero la cuarta pila. Esta fue mi favorita. Intención de robar. Fue aquí donde Camila calculó exactamente cuánto dinero Cassidy planeaba robarme con su plan de pagar la hipoteca, y luego divorciarse. Resulta que, si el plan hubiera funcionado, se habría llevado unos $180,000 en bienes raíces, más la mitad de nuestros ahorros y una posible pensión alimenticia. Mientras tanto, yo estaría allí, todavía conmocionada por la deuda y la traición. Básicamente trataba el matrimonio como una inversión comercial, explicó Camila, sacando una calculadora que probablemente tenía más poder de procesamiento que un transbordador espacial. Invirtió 3 años de falso afecto, accedió a tus ingresos, crédito y activos. Luego planeó retirar la cantidad máxima, dejándote a ti con la mínima rentabilidad. Jesús Cristo, murmuré mientras miraba los números. Estuve casada con un estafador, un ladrón particularmente estúpido. Camila corrigió. Los criminales inteligentes no documentan sus crímenes ni sus mensajes de texto, pero afortunadamente para nosotros, su esposa pensó que era más inteligente que todos los demás en la sala. Fue entonces cuando sacó lo que ella llamó opción nuclear. Una carpeta gruesa con la etiqueta reconvenciones y recuperación de activos. No se trataba solo de impedir que Cassidy me robara. Se trataba de hacerle pagar por lo que ya había robado a sus espaldas, mediante conversión fraudulenta, explicó Camila, hojeando páginas que, por lo que entendí, muy bien podrían haber sido escritas en griego antiguo. Cada dólar que gastó en su caso, cada mentira que dijo para acceder a los fondos conyugales, cada acto engañoso que realizó. La estamos tratando como si lo hubiera robado y exigimos una restitución. ¿Podemos hacer esto, señor Rojo?, preguntó con una sonrisa que irradiaba confianza. Ella te robó. Ella simplemente lo hizo con sus propias tarjetas de crédito en lugar de entrar a su casa. El hurto es un robo, ya sea cometido por un extraño o por el cónyuge. Su sonrisa era el tipo de expresión que probablemente hacía que los abogados oponentes se despertaran con un sudor frío. Además, tenemos algo que la mayoría de los casos de fraude no tienen. Camila hizo una pausa dramática y tomó la captura de pantalla. Una confesión escrita de intenciones. Esa captura de pantalla no era una simple prueba. Era casi, literalmente admitiendo que me estaba usando para pagar la casa para poder robarse la mitad. En términos legales, esto es como robar un banco y luego enviar a la policía un plan detallado de cómo ibas a robar el banco. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté comenzando a comprender el peso de la situación. Así que no solo presentamos una demanda de divorcio, sino también de fraude, incumplimiento del deber fiduciario y causación intencional de angustia emocional. Solicitamos la plena propiedad de la vivienda, la devolución de todos los fondos conyugales que malversó y una indemnización por daños y perjuicios por el plan fraudulento. ¿Y si se opone? Camila mostró la captura de pantalla con una sonrisa irónica. No puede discutir. Lo máximo que puede esperar es que no presentemos cargos penales por fraude. Me quedé allí, tratando de procesarlo. Cargos criminales. Lo que hizo no fue solo causal de divorcio. Fue un posible fraude criminal. Usó falsos pretextos para obtener y usar indebidamente los bienes conyugales, con la intención de privarlo permanentemente de ellos. Este es un clásico robo mediante engaño, dijo Camila, deteniéndose a observar mi expresión. Ahora bien, probablemente no presentaremos cargos criminales a menos que ella nos obligue, pero la posibilidad nos da una ventaja significativa en las negociaciones. Me recosté en la silla, intentando procesar la magnitud de lo que nos estaba sucediendo. Hace una semana, creía que tenía un matrimonio. Ahora, al parecer, era víctima de un complejo delito financiero que podría enviar a mi esposa a prisión si decidíamos llegar tan lejos. Hay una cosa más, dijo Camila, recogiendo un último documento. Necesitamos hablar sobre tu estado emocional. Los tribunales se toman muy en serio la inflicción intencional de angustia emocional, especialmente cuando es tan calculada. Ella planeó esta traición durante meses, usó tu confianza en tu contra y documentó su intención de defraudarte. Esto no es solo adulterio, es tortura psicológica. No busco dinero para condolencias, dije sin saber si la furia o el alivio se apoderaban de mí. Esto no es dinero de condolencias. La hace responsable de todo lo que te hizo. Ella no solo le engañó, señor Rojo, ella destruyó sistemáticamente su confianza, su seguridad financiera y su bienestar emocional como parte de un plan calculado para robarle. Esto tiene valor, y ella debe pagar por ello. Miré la mesa de conferencias llena de pruebas de la traición de mi esposa,
ordenadas en pequeños montones que contaban la historia de cómo me habían manipulado. Me di cuenta de algo importante: ya no era la víctima. Era el agresor. Y, al parecer, también había tenido una aventura. ¿Sabes lo más gracioso de la gente que es pillada con las manos en la masa? Siempre creen que el problema no es lo que hicieron, sino que los pillaron haciéndolo. Como si pudieran explicarse lo suficientemente bien y entonces la realidad se reacomodara mágicamente para que su traición pareciera razonable. Al parecer, Cassidy captó el mensaje. Yo ya lo había captado. Abandoné nuestro matrimonio por completo porque mi teléfono empezó a vibrar como un avispero 2 días después de que Camila presentara los papeles. Y, bueno, vibraba constantemente. Mensajes, llamadas, mensajes de voz, incluso algunos correos a cuentas que había olvidado que existían. Era como ver a alguien intentando apagar un incendio con una pistola de agua. Desesperado, patético y absolutamente condenado al fracaso. La primera ola fue puro pánico. Aden, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Puedo explicártelo todo. No es lo que crees. Por favor, no nos hagas esto. Manual clásico del estafador capítulo 1. Niega, desvía la atención y espera que tu víctima sea lo suficientemente estúpida como para creer que lo que vio con sus propios ojos fue de alguna manera un malentendido. No respondí. Camila había sido absolutamente clara al respecto. El silencio es tuyo, tu arma más poderosa. Camila dijo, cada palabra que le digas puede ser usada en su contra. Cada palabra que ella te diga puede ser usada en su contra. Deja que entre en pánico. Deja que cometa errores. Deja que se llene de mensajes cada vez más desesperados. Y, hombre, a ella le gustó. Realmente le gustó. Al tercer día, los mensajes cambiaron del pánico a la negociación. Sé que estás herido, pero podemos superar esto. Lo que tuvimos fue real. Aden, no lo arruines todo por un error. Voy a renunciar. Haré lo que sea necesario. Un error. 3 meses planeando estafarme. Y eso fue un error. Como ponerle sal al café en lugar de azúcar. Pero ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. Martín también empezó a escribirme. Porque, al parecer, cuando el marido de tu pareja descubre la estafa y contrata abogados, lo natural es contactarlos personalmente e intentar resolverlo todo como si nada hubiera pasado. Todos eran adultos y pudimos resolver esto con una cerveza. Aden, quiero que sepas que lo que pasó entre Cassidy y yo no fue planeado. Simplemente ocurrió, ¿verdad? Ocurrió durante meses de conversaciones detalladas sobre el momento oportuno y la estrategia financiera, de forma completamente espontánea. Por supuesto, nunca quise que nadie saliera herido. El clásico: lamento que estés molesto porque te lastimé a propósito, sin excusas. Este tipo realmente estaba usando las mejores tácticas corporativas de control de daños. Como si pensara que todos podríamos reunirnos, como hombres, como si hubiera algún tipo de honor masculino en estar con el tipo que se acostaba con su esposa mientras ella planeaba robarle la casa. Lo mejor, me sugirió que nos viéramos en una cafetería. Como si fuera a concertar una cita con mi exmejor amigo y traidor a plena luz del día, en medio de mi terapia y la investigación de fraude. Por supuesto que todo saldrá bien. Le mostré todos los mensajes a Tyson, quien los leyó con la misma expresión de quien ve a alguien pisar un rastrillo en su propio patio trasero. Hombre, no tienen idea de lo jodidos que están, ¿verdad? No tienen idea. Pensé. Creen que esto es un drama de relación. ¿No se dan cuenta de que esto es una investigación criminal a punto de comenzar? Al final de la primera semana, los mensajes habían cambiado de nuevo. Esta vez, a ira, y eso fue realmente refrescante, porque al menos era honesto. Estás siendo vengativo. Esto es exagerado. Estás destruyendo mi carrera por un solo error. Nunca pensé que harías esto. ¡Qué cruel! Crueldad. Fue increíble viniendo de alguien que pasó meses planeando arruinarme mientras yo cocinaba la cena y le preguntaba qué tal le había ido el día. Pero así es como la gente se cree más inteligente que los demás. De verdad que se creen más listos, atrapados. Y es injusto, como si merecieran salirse con la suya porque se esforzaron tanto para. Plan. Los mensajes de voz eran aún mejores. Casi ruinosos, suplicantes, explicando que simplemente estaba confundido y temeroso por nuestro futuro. Martín dejaba estos mensajes extraños y formales que parecían un guión, probablemente escrito por el propio abogado. Quiero aclarar que cualquier relación con intención de dañar mi matrimonio, como lo es el matrimonio, es una especie de tercero que puede ser perjudicado independientemente de las personas involucradas. Como si hubiera destruido mi matrimonio accidentalmente en un estacionamiento, en lugar de planear deliberadamente robar la mitad de mis bienes mientras tenía sexo con mi esposa en su escritorio. Pero los mensajes que realmente me conmovieron fueron aquellos en los que Cassidy intentó reescribir la historia. ¿Sabes?
Nuestro matrimonio no ha ido muy bien estos últimos meses. En fin, nos estamos distanciando. Iba a hablarte de terapia de repente. Toda nuestra relación se vino abajo retroactivamente, como si fuera terrible. Y su aventura fue de alguna manera una respuesta razonable a problemas que ni siquiera sabía que teníamos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Ella realmente lo creyó. Ella había reescrito todo nuestro matrimonio en su cabeza para justificar lo que había hecho, y ahora yo estaba realmente confundido en cuanto a por qué no estaba de acuerdo con su versión revisada de los hechos. En su mente, yo no era la traidora, la conspiradora que había planeado defraudarme. Solo era una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. La disonancia cognitiva era realmente asombrosa. Logró convencerse de que conspirar para robarme la mitad de la casa después de haberla pagado era moralmente superior a simplemente solicitar el divorcio. Como si el elaborado engaño fuera en realidad amabilidad, ahorrándome el dolor de saber que ella quería irse hasta que hubiera cumplido mi propósito como su servicio de pago de hipoteca personal. Tyson me encontró una noche sentada en su sofá, con el teléfono apagado y mirando la pared. ¿Estás bien, hombre? Y lo dije en serio. Estoy completamente sorprendido de no conocer a la persona con la que me casé. No es tu culpa, hombre. Los sociópatas son buenos ocultando quiénes son. Lo curioso es que ya ni siquiera me gusta esto. Estoy harto. ¿Cómo? Estoy completamente cansado. Podría enviarme un mensaje más, y no cambiaría nada. Podría aparecer aquí con lágrimas en los ojos, disculpándose y prometiendo cambiar, y aún así no cambiaría nada, porque por fin la verías como realmente es. ¿Por qué? Por fin me veo como realmente soy y lo que soy es alguien que merece más que pasar mi vida con alguien que piensa que el amor es una estrategia de inversión a largo plazo. Mi teléfono estuvo apagado durante el resto de la noche y, por primera vez desde que empezó todo este lío, el silencio me trajo paz en lugar de vacío. Hay algo profundamente satisfactorio en ver a tu karma llegar al trabajo puntualmente, con un uniforme impecable portando documentos oficiales. Es decir, el tipo de justicia cósmica te hace creer que el universo tiene sentido del humor y que ocasionalmente disfruta de un buen plan de venganza. Camila me había llamado 2 días antes con una noticia que me alegró la semana. La documentación está lista y ya he concertado el servicio. ¿Dónde te gustaría que se realice ahora? La mayoría de la gente probablemente optaría por la opción segura y privada. Enviar los documentos a casa, quizás al coche, a un lugar discreto donde puedan procesar la conmoción sin necesidad de una audiencia judicial. Pero aquí está el problema de ser traicionado sistemáticamente por alguien en quien confías. Esto cambia tu perspectiva sobre lo que constituye un comportamiento público apropiado. Tu oficina, dije sin dudarlo, durante el horario comercial. Señor Red, ¿estás seguro? Esto será público. Camila tuvo sexo con su jefe en su escritorio mientras yo estaba en casa preparándole la cena. El barco público ya zarpó. Solo me aseguro de que atraque en el puerto correcto. Me gusta tu estilo. Programaré el servicio para las 2 de la tarde del viernes. Máxima visibilidad en la obra. La belleza de esto era la justicia poética en su máxima expresión. Ella había elegido esa mesa como escenario para su traición, así que es apropiado que también fuera escenario de sus consecuencias. Además, había cierta simetría en todo. Había entrado en ese edificio como el marido distraído que traía a la cena, y ahora regresaba como el autor del divorcio fraudulento. No necesitaba estar presente para la ceremonia en sí, pero los caballos salvajes no debían de estar asustados. Quería ver su cara cuando se dio cuenta de que su estrategia de salida cuidadosamente planeada se había convertido en su puerta de entrada al infierno legal. Llámalo mezquino, llámalo vengativo, llámalo como quieras, lo llamé cerrar la puerta. Aparqué frente a su oficina a la 1:45 de la tarde y esperé. El alguacil Dave, un profesional que parecía llevar 20 años dando malas noticias y que había perfeccionado el arte de mantener la calma mientras otros mundos se desmoronaban, me lo dio. Llamó para confirmar la hora y el lugar, y sus instrucciones fueron sencillas: encontrarme con Cassidy Reed en su oficina del piso 14 y entregarle una carta que oficialmente pondría fin a su matrimonio y podría iniciar un proceso penal en su contra. Exactamente a las 2 de la tarde, vi a Dave cruzar las puertas de cristal del edificio donde mi esposa había planeado mi ruina financiera. Llevaba un maletín de cuero, y su expresión de confianza indicaba que lo había hecho miles de veces, sabiendo exactamente cómo terminaría todo. Esperé en mi camioneta, mirando el edificio como si estuviera a punto de explotar, lo cual, en cierto modo, era cierto. En algún lugar del piso 14, Cassidy estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias, que conspirar para defraudar a tu esposo no es tan infalible como parece, y que capturas de pantalla de mensajes de texto tienen una forma divertida de arruinarte el día. 20 minutos después,
Dave salió del edificio y vio mi camioneta al otro lado de la calle y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de subirse a su auto y marcharse. Misión cumplida. Los papeles ya habían sido entregados y estaban en algún lugar arriba. Mi esposa probablemente estaba leyendo documentos legales que explicaban exactamente lo jodida que estaba, pero yo aún no había terminado. Quería ver su reacción en persona. Salí de la camioneta y crucé la calle, pasando por las mismas puertas de vidrio por las que había pasado 2 semanas antes, con una bolsa de salmón, hierbas y limón y la ingenua creencia de que estaba casada con alguien que realmente me amaba. Franco, el guardia de seguridad, me reconoció inmediatamente. Hola, señor Red. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nos alegra mucho ver a la señora Red. Algo así, dije, cerrando la puerta. Está arriba. Por lo que tengo entendido, parecías un poco conmocionado cuando deberías haberlo estado hace unos minutos. ¿Estás bien? Todo es perfecto, Frank. Simplemente perfecto. El viaje en ascensor al piso 14 fue diferente esta vez. 2. Durante semanas, había estado nervioso por la anticipación, ansioso por sorprender a mi esposa con su comida favorita. Ahora estaba tranquilo y seguro, contento de presenciar las consecuencias de mis decisiones. La energía nerviosa había desaparecido, reemplazada por algo que se sentía como, sospechosamente parecido a la paz. El pasillo estaba más concurrido que esa noche. La gente iba de una oficina a otra, cargando expedientes, charlando sobre proyecciones trimestrales y estrategias de marketing, cosas normales de oficina. Lo que hizo que lo que estaba a punto de ver fuera aún más satisfactorio. La oí incluso antes de verla. La voz de Cassidy, más aguda de lo habitual, estresada y temblorosa, surgió de su oficina. La puerta estaba abierta y había gente reunida alrededor. Compañeros de trabajo que probablemente habían oído hablar del sheriff y trataban de averiguar qué clase de drama legal acababa de invadir su lugar de trabajo. Me coloqué de forma que pudiera ver su oficina sin que se notara. Y allí estaba, sentada en su escritorio, el mismo escritorio donde había besado a Martín 2 semanas antes. Sostenía un sobre Manila y parecía como si alguien le acabara de decir que el apocalipsis estaba programado para el próximo martes. Estaba pálida, le temblaban las manos y seguía leyendo los documentos como si no pudiera creer lo que veía, lo cual tenía sentido, porque lo que veía era demanda que exigía no solo el divorcio sino también daños por fraude y daños punitivos por infligir intencionalmente angustia emocional, y una contabilidad detallada de cada dólar gastado en su caso. Martín también estaba de pie detrás de su escritorio con el tipo de expresión que sugería que finalmente estaba comenzando a comprender que dormir con una mujer casada no solo era moralmente cuestionable, sino también potencialmente costoso legalmente. No dejaba de mirar los papeles por encima del hombro, y prácticamente pude ver el momento en que se dio cuenta de que su nombre estaba en ellos, mencionado en varios documentos legales como cómplice del esquema de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Lo oí preguntar, con la voz tensa y el pánico empezando a extenderse como un reguero de pólvora. Significa que somos Martín, respondió Cassidy, con la voz ligeramente entrecortada. Significa que lo sabe todo. Fue entonces cuando levantó la vista de sus papeles y me vio parado en el pasillo, viendo su mundo derrumbarse en tiempo real. Nuestras miradas se cruzaron a través de la oficina llena de gente. Por un instante, todo lo demás desapareció. Éramos solo ella y yo, la mujer que conspiró para destruir mi vida y el hombre que lo anticipó. No dije nada. No hacía falta. Me quedé allí, inmóvil, unos segundos. Le dejé ver que estaba tranquilo, examinado y completamente ajeno a lo que me había hecho. Entonces, sonrisa. No es una sonrisa cruel, no es una sonrisa enojada, solo la sonrisa satisfecha de alguien que finalmente ha recibido la justicia que merece. Entonces me di la vuelta, volví al ascensor y la dejé para que explicara a sus colegas por qué un alguacil acababa de entregarle documentos legales acusándola de llevar a cabo un plan de fraude contra su propio marido. Dejé que ella descubriera cómo contárselo a Martín, que su caso no era solo un asunto personal, suicidio profesional, fue una conspiración criminal. La dejé lidiar con las consecuencias de creerse más lista que el tipo que le preparó la cena mientras planeaba robarle. Y me fui, salí de ese edificio por segunda vez, pero esta vez caminé hacia mi futuro en lugar de alejarme de mi pasado. ¿Sabes qué es lo raro de vender una casa? No se trata solo de la transacción financiera, el papeleo o el estrés de encontrar compradores que no lo lleven a la ruina por un precio bajo. Es el momento en que te das cuenta de lo que creías que era. Tu hogar, en realidad, era solo un edificio donde guardabas tus cosas y tus esperanzas de un matrimonio feliz. Tomé esta decisión 3 días después de notificarle la demanda a Cassidy, y estaba sentado en la sala de Tyson, revisando anuncios inmobiliarios en mi portátil. Sentía como si me hubieran dado una orden de desalojo. Nunca más podría regresar a esa casa. Cada habitación estaba contaminada con recuerdos que habían sido envenenados retroactivamente por la verdad sobre con quién había estado casada.
La cocina donde preparé todas esas cenas mientras ella le escribía a su amante sobre estrategias de escape. La habitación donde dormimos juntos mientras ella planeaba robarme a ciegas. La sala donde veíamos Netflix y charlábamos mientras ella calculaba el valor de mi confianza en ella, dólares y centavos. Todo el lugar parecía una escena de un crimen, donde el crimen fue mi propia estupidez. Pero aquí está la belleza de tocó fondo. Una vez allí, decides que quieres reconstruir sobre los escombros. Y lo que yo quería construir era una vida que no incluyera un solo recuerdo de los 3 años que pasé siendo engañada por alguien que pensaba que el amor era una transacción comercial. Entonces llamé a un agente inmobiliario. No cualquier corredor, sino Karen Martínez, la misma mujer que nos ayudó a comprar la casa 3 años antes, cuando éramos jóvenes e ingenuos, pensando que habíamos encontrado el hogar definitivo. Se acordaba de mí, se acordaba de nosotros, y cuando le expliqué la situación, ni siquiera intentó convencerme de lo contrario. Aden, cariño, llevo 15 años haciendo esto, dijo por teléfono. He visto muchas ventas de divorcios y puedo dar fe de ello. Mantener una casa solo porque invertiste dinero en ella es como conservar una camisa solo porque es cara, incluso si ya no te queda y te hace lucir horrible. Entonces, ¿crees que estoy tomando la decisión correcta? Creo que estás tomando la única decisión que tiene sentido. ¿Cuándo quieres anunciar? Ayer. Estaré allí mañana por la mañana con el papeleo. Los siguientes días fueron un lío de preparativos, fotografías y visitas guiadas que parecía ver desconocidos audicionando para vivir en el museo de mi matrimonio fallido. Los compradores potenciales caminaban por las habitaciones donde mi vida se había derrumbado, comentando sobre los pisos de madera que yo mismo había restaurado y los azulejos de la cocina que Cassidy había elegido durante uno de nuestros viajes a Home Depot. Este es un espacio encantador, dijo una mujer parada en la cocina donde había preparado aquella última cena. Muy romántico. Sí, yo dije, que tiene personalidad. Lo que no dije fue que el personaje era ingenuo, y que el marido era destruido sistemáticamente por una esposa sociópata, pero eso probablemente no ayudaría a la venta. La casa se vendió en 6 días, al parecer. El mercado de casas coloniales de 3 habitaciones con cocinas renovadas y decepciones recientes estaba en auge. Los compradores eran una pareja joven que me recordó a Cassidy y yo 3 años antes, llenos de planes y optimismo, completamente convencidos de que habían encontrado la felicidad para siempre. Casi sentí pena por ellos, no porque la casa estuviera ahí ni nada, sino porque lo tenían. La misma mirada que Cassidy y yo probablemente teníamos cuando entramos por primera vez en esas habitaciones. La mirada de alguien que cree que es construyendo una vida juntos, una expresión mitad esperanzada, mitad delirante. Pero oye, tal vez realmente podrían, tal vez se amaban de verdad, en lugar de solo usarse. Tal vez su matrimonio duraría más de lo que les tomó pagar la hipoteca. La transacción estaba programada para cerrarse 2 semanas más tarde, lo que me dio es hora de empacar todo lo que quería conservar. Y decidir qué hacer con todo lo que ya no era parte de mí. Es increíble la cantidad de cosas que acumulas cuando crees que estás construyendo una vida permanente con alguien. Regalos de boda que nunca usamos, muebles que compramos para habitaciones que planeábamos redecorar, fotos de viajes que tomamos cuando pensé que sus sonrisas eran sinceras. Guardo las herramientas, obviamente, mi equipo de taller, mi camión, mi ropa y exactamente 3 piezas de mobiliario, la silla de cuero que me regaló mi padre cuando me gradué de la universidad, la mesa de café que construí yo misma y la cama en la habitación de invitados porque no había manera de que pudiera tener el colchón con el que probablemente fantaseaba mi esposa con su jefe mientras yo dormía a su lado. Todo lo demás fue a la caridad. El juego de comedor que habíamos ahorrado para comprar, los muebles de la sala que habíamos elegido juntos, el artículos decorativos que transformaron nuestra casa en lo que ella llamaba hogar, todo tuvo que ser descartado. No por venganza, sino porque guardar cualquier cosa parecía preservar la evidencia de un crimen. La parte más difícil fue las fotos. Teníamos fotos por todas partes, fotos de bodas, fotos de vacaciones, momentos espontáneos de antes de saber que vivía con un estafador. Pasé una tarde entera mirándolas, y fue como ver un documental sobre la vida de otra persona. Estábamos en la playa de Florida, felices y enamorados. Allí estábamos en la boda de mi hermana, bailando como si fuéramos inseparable. Allí estábamos en la mañana de Navidad, intercambiando regalos y actuando como si hubiéramos tenido un futuro juntos. Guardé exactamente una foto, no porque la extrañara y lo que teníamos, sino porque necesitaba recordarlo, cómo eran las cosas, mentiras cuando de sonreían. Necesitaba un recordatorio de que puedes fingir cualquier cosa si la recompensa es lo suficientemente grande. El resto fue a la basura, cada uno de ellos, 3 años de mentiras documentadas directamente a la basura, donde pertenecen. 2 semanas después me senté en la oficina de mi abogado. No es de Camila, sino de otra que se dedicaba a bienes raíces,
y firmé los papeles que transferían oficialmente la propiedad de mi antigua casa a personas que aún creían en los finales felices. El cheque que me llevé fue lo suficientemente cuantioso como para darme opciones, que eran más de las que tenía cuando empezó toda esta pesadilla. Esa noche, me encontraba en la entrada de lo que ya no era mi casa, sosteniendo las llaves que acababa de entregar a los nuevos dueños. El lugar parecía el mismo desde afuera. El mismo buzón, la misma puerta de entrada, las mismas ventanas que habían presenciado la destrucción en cámara lenta de mi matrimonio, pero se sintió diferente. Parecía el problema de otra persona, así que me subí a mi camioneta y me fui sin mirar atrás. No porque estuviera demasiado herido para mirar, sino porque, literalmente, no había nada detrás de mí, nada que valiera la pena ver. La casa donde me habían traicionado, engañado y manipulado financieramente era ahora el nuevo comienzo de otra persona. Y por primera vez en meses, se sentía exactamente como debería ser. ¿Sabes lo gracioso de empezar de cero? Pasas tanto tiempo planeando tu dramática salida de una vida pasada que olvidas planificar tu igualmente dramática entrada a la nueva. Así que ahí estaba yo, oficialmente divorciada, financieramente intacto, gracias a la magia legal de Camila, sin hogar por elección, de pie en el centro, buscando apartamento como estudiante universitaria de mediana edad. El amor que encontré no era lo que llamarías una residencia de lujo, pero tenía tres cosas a su favor. Paredes de ladrillo. Visto eso me recordó por qué me encantaba trabajar con mis manos, enormes ventanas que dejaba entrar suficiente luz para animar el lugar en lugar de deprimirlo. Claro, un alquiler que no me obligó a seguir viviendo fideos instantáneos durante los próximos 5 años. Y se quedaría justo encima de una cafetería llamada Moler Café, lo cual parecía una gran comodidad o una forma segura de desarrollar una adicción a la cafeína que haría que mi acuerdo de divorcio pareciera insignificante. El edificio era uno de esos almacenes reconvertidos que a los promotores les encanta promocionar como la opción urbana ideal para quienes quieren sentirse artistas sin serlo. El tipo de lugar donde se paga extra por el privilegio de escuchar cada movimiento. Vecinos de arriba, y las tuberías expuestas se falsifican como un detalle de diseño en lugar de una medida de ahorro de costos, pero lo eran. Yo sin hipoteca compartida, sin alquiler compartido, sin un lugar que trajera bagaje emocional y recuerdos amargos. Justo mi nombre en el contrato de alquiler, mi depósito, mi decisión. Después de 3 años de considerarla nuestra, el concepto de mi propiedad me pareció revolucionario. Había estado viviendo allí exactamente 2 semanas cuando conocí a Sierra Torne, y déjame decirte, conocer a alguien nuevo cuando acabas de salir de un matrimonio que terminó con acusaciones de engaño, es como intentar tener una cita con un letrero de neón gigante sobre tu cabeza que dice: me engañaron hace poco. Trátenlo con cuidado. Estaba bajando las escaleras con una bolsa de basura porque aparentemente, una de las alegrías de vivir en un loft es subir la basura por 3 tramos de escaleras para llegar al bote de basura, cuando casi choco con una mujer que llevaba lo que parecían 22 kilos de granos de café. Vaya, lo siento, dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar. No te vi allí. Ningún problema, respondió ella, moviendo la bolsa para sujetarla mejor. Estas escaleras son una trampa mortal cuando llevas algo más pesado que un clip. Fue entonces cuando realmente la miré. En lugar de verla solo como un obstáculo entre mí y el bote de basura. Sierra tenía unos 30 años y eso, belleza sencilla que no necesitaba maquillaje para hacerse notar. Ella tenía el cabello castaño hasta los hombros, eso parecía adaptarse a ella y al tipo de sonrisa fácil, eso te hizo querer devolverle la sonrisa sin pensar. Usted debe ser el nuevo inquilino, dijo, dejando la bolsa de café por un momento. Soy Sierra. Soy la dueña del café de abajo. Jardín, dije extendiendo mi mano. Sí, me mudé hace unas semanas. Disculpen el ruido. Todavía estoy intentando averiguar qué piso es el más ruidoso. Créanme, después de 2 años con una cafetería, duermo sobre todo, incluso sobre la máquina expendedora del Express que está justo debajo de mi apartamento. Ella hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza. Espera, ¿eres tú el tipo que pide café negro todas las mañanas exactamente a las 7:15? Culpable. ¿Es esto un problema? De ninguna manera. Ella se rió. Me impresionó tu constancia. La mayoría de la gente tiene hábitos caóticos con el café, pero tú eres como un reloj. Regresó a la bolsa de café con la facilidad de quien ya lo hacía casi mecánicamente, aunque tengo que preguntar. Café negro, sin crema, sin azúcar, sin saborizantes extravagantes. Sí, hoy en día me gustan las cosas sencillas. Algo en mi tono debe haber sugerido que había una historia detrás de esa declaración, porque ella me dirigió una mirada que era en parte curiosidad y en parte comprensión. Por supuesto, la simplicidad a menudo se subestima. La conversación podría haber terminado ahí. Un breve intercambio de nombres, una sonrisa cortés, y todos volvieron a sus vidas. Pero Sierra no parecía tener prisa por terminarla, y para ser honesto, yo tampoco.
Habían pasado semanas desde que hablé con alguien que no supiera sobre mi reciente divorcio, alguien que no quisiera dar consejos no solicitados o discutir mi complicado proceso legal. Entonces, ¿qué haces? Ella preguntó, despreocupada. Bueno, además de tomar café solo con precisión casi militar, soy carpintero. Principalmente construyo armarios a medida, muebles empotrados y cosas así. Y también hago diseño gráfico freelance cuando no estoy demasiado ocupado con el café. Señaló el edificio donde vivíamos. Este lugar solía ser una fábrica textil. Compré la planta baja hace 2 años y la convertí en cafetería. Cuando terminaron las reformas del apartamento, el casero me dio prioridad. Llevas aquí desde el principio, más o menos. Vi cómo el barrio pasaba de ser un páramo industrial a algo mucho más cool. Me miró con esa mirada que sugería que sabía más de lo que aparentaba. ¿Y a ti? ¿Qué te trajo a este negocio del centro? La respuesta honesta fue que yo era huyendo. Mi esposa me había engañado, y en el proceso, robaba incluso cosas que no eran suyas. Así que me divorcié de ella, vendí nuestra casa y decidí empezar de cero en un lugar donde no me recordaran a diario el dolor y la traición. Pero por supuesto no podía decir eso. No a una mujer que apenas conocía, alguien que parecía genuinamente interesada, que no estaba dispuesta a arruinar su día con el peso de mi pasado. La vida cambia, respondí, tratando de simplificar. A veces solo necesitas un nuevo comienzo. Si no hubiera un chico que lo entendiera, yo sé cómo es. Me mudé aquí después de que terminó mi última relación. A veces un cambio de escenario es lo que necesitamos para empezar de nuevo. Había algo en su forma de hablar, algo que sugería que no solo estaba siendo amable. Era una comprensión que surgió de la experiencia, no por curiosidad, como si tuviera sus propias razones para comprender lo que significaba empezar de nuevo. Bien, dijo, tomando una bolsa de café del mostrador. Si te cansas del café, avísame. Hago un latte de bourbon con sirope de arce que quizás cambies de opinión sobre la simplicidad. Lo pensaré, dije, sintiendo que realmente quería probarlo. Ella ya estaba a mitad de las escaleras, pero se dio la vuelta. Bienvenido al barrio. Creo que te gustará. La vi desaparecer por la esquina, cargando 2 pesadas bolsas de granos de café con impresionante facilidad. Nunca imaginé que ese gesto pudiera desencadenar algo tan inesperado. Por primera vez en meses, estaba ansioso para mi próxima visita a la cafetería. ¿Sabes lo más extraño del cerebro humano? Cuando crees que has superado a alguien que te traicionó y has dejado atrás el dolor y la decepción, cuando finalmente construyes una nueva vida en el momento más inesperado, conoces a alguien que te trata con dignidad, no como un cajero automático ambulante, y de repente te encuentras en la puerta de esta persona, casi como un paquete no deseado que nunca pediste. Era un martes. Parecía que cada momento importante de mi vida ocurría los martes. Me estaba preparando para bajar a tomarme un café con una sierra. Llevábamos unos 3 meses haciendo esto, conversaciones tranquilas, pequeños intercambios que empezaron de manera formal y poco a poco se fueron convirtiendo en algo más. Yo llegaba temprano para ayudar con la carga pesada y ella me preparaba un latte de bourbon y arce todas las mañanas, incluso sin que yo lo pidiera. Pasó el tiempo y nuestra interacción se profundizó, desde la barra hasta la mesa, desde conversaciones sobre el clima hasta discusiones más personales, y de repente me di cuenta de que ya no pensé en Cassidy todos los días. Ya no recordaba las promesas incumplidas ni las palabras que había usado para devaluarme. Ella, mi ex esposa, a quien antes no podía imaginar lejos, ya no estaba en mis pensamientos. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta esperando ver aparecer de repente a un repartidor o tal vez a mi amigo Tyson. Pero en cambio, encontré a un caja de cartón en mi felpudo como una mina terrestre emocional. No había ningún camión de reparto a la vista, no se necesitaba firma. Solo una caja mediana con mi nombre escrito en un estilo que reconocí al instante, la letra de Cassidy, los mismos giros y vueltas que me siguieron en las listas de compras, tarjetas de cumpleaños, y aparentemente, también mensajes sobre lo fácil que era manipularme. Había una nota pegada en la parte superior de la caja. Aden, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero encontré esto mientras empacaba. Pensé que podrías quererlo. Si prefieres tirarlo, lo entiendo. Simplemente no quería olvidar lo que teníamos, aunque no fuera tan real para mí como lo fue para ti. Incluso su disculpa fue un insulto disfrazado. ¿Qué teníamos? Para ella no era real, pero al parecer asumió que lo era para mí. Como si yo fuera uno de esos idiotas que se lanza de cabeza a una relación mientras ella orquestaba en silencio una estafa que duró años. La audacia fue impresionante. Me quedé allí mirando la caja durante unos minutos, 5 minutos debatiendo si tirarlo sin abrir. Lo que hubiera dentro, fotos, cartas, recuerdos, solo podía ser doloroso o exasperante, o quizás una combinación de ambos. Pero, como todo, la curiosidad es una maldición.
Después de 3 meses sin pensar en ella, sin pensar en nada relacionado con Cassidy, me preguntaba qué podría creer que aún estaba allí. ¿Valió la pena volver a visitarlo? ¿A qué partes de nuestro matrimonio falso creía ella que querría aferrarme? Yo todavía estaba allí, sosteniendo la caja, cuando Sierra apareció en lo alto de las escaleras. Ella debió haber notado mi expresión y sabía que algo andaba mal. ¿Estás bien?, preguntó, mirando la caja en mis manos. Sí, respondí intentando reír, estoy bien. Como si me hubieran dado una bomba emocional o algo así. Murmuré. Mi exesposa me envió una caja con cosas de nuestro matrimonio. Ahora intento decidir si abrirla es autolesionarme o cerrar un capítulo. Sierra, que ya había oído la esencia de mi divorcio, me miró con esa sonrisa reconfortante. No conocía todos los detalles sucios de la traición y la manipulación, pero sabía lo suficiente como para comprender que el fin de mi matrimonio fue una pesadilla y que mi ex, en sus palabras, era una bailarina que no te merecía. ¿Quieres compañía mientras decides? Mientras tanto, ella preguntó con una sonrisa amable. Puedo prepararte café y ser tu voz de la razón. No tienes que hacer esto. Para responder probablemente será extraño y deprimente. Aden, yo también estoy divorciada, dijo con una expresión seria. Sé lo que es recibir paquetes inesperados del pasado. Y créeme, a veces es mejor tener a alguien cerca que te recuerde que lo que hay en esa caja son solo cosas. No puede hacerte daño a menos que lo permitas. Y dolió. Terminé sentado en el sofá con Sierra, bebiendo té de arce y bourbon en 10 AM. Me preparaba para revisar los restos de mi matrimonio fallido. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que esta sería mi vida, probablemente habría llamado a un psicólogo. Abrí la caja lentamente, como si pudiera contener algo explosivo emocionalmente hablando. Probablemente sí. Lo primero que vi fue fotos, muchas de ellas, fotos de bodas, fotos de vacaciones, momentos aleatorios de 3 años de mentiras documentadas. Allí estábamos en la playa en México, feliz y enamorado. Allí estábamos en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, actuando como la pareja perfecta. Allí estábamos en nuestro primer aniversario, intercambiando regalos y actuando como si tuviéramos un futuro. Ver esas fotos ahora era como ver una película cuyo argumento ya se conocía. Cada sonrisa parecía falsa, cada gesto parecía preparado, cada te quiero parecía ensayado, actuación digna de un Oscar en la categoría de mejor interpretación en un largometraje de farsa. ¡Wow!, dijo Sierra, mirando por encima de mi hombro una foto de Cassidy y yo en una fiesta de trabajo. Ella es hermosa. Sí, lo es. Qué lástima que su personalidad sea más fea que una cerca. Sierra se rió como si fuera exactamente lo que necesitaba oír. Eso es todo. ¿Qué más hay? Cartas, tarjetas que escribí para tus cumpleaños y aniversarios, un boleto de primera película que hicimos juntos, una flor prensada de una cena romántica que organicé. Todos los pequeños momentos que la gente colecciona cuando cree que está construyendo algo permanente, en lugar de ser desmantelado sistemáticamente por alguien que cree que el amor es una transacción comercial. Me detuve y tiré uno sobre del fondo de la caja. Era una carta, no cualquier billete, como el que está pegado con cinta adhesiva, pero un carta real sellado, de varias páginas. Sierra lo notó y dijo en voz baja, con un dejo de preocupación. No tienes que leer esto, Aden. Ni hoy ni nunca, si no quieres. Miré la carta. Dudé un momento, pero luego dije. No, creo que sí. Abrí el sobre y comencé a leer. Las primeras líneas. Fue exactamente lo que esperaba. Una explicación larga y confusa de cómo, lo siento, de sus errores y cómo ella esperaba que algún día pudiera perdonarla. Las mismas tonterías egoístas que me escribió semanas después de que solicité el divorcio. Pero lo importante de ese cierre es que no se trataba de perdón, comprensión y seguir adelante. Se trataba de ver las cosas con claridad, ver lo que era real. Y lo que vi cuando miré dentro de esa caja de recuerdos y leí esa carta fue la ausencia completa de cualquier cosa que valió la pena preservar. Estos no fueron momentos de una relación real, fueron accesorios para una actuación que yo creía ciegamente que era genuino. Las fotos mostraban momentos que a mí me parecían reales, pero a mí me parecían reales, ellos eran solo escenas ensayadas. Las cartas que había escrito, llenas de amor y sinceridad, habían sido enviadas a alguien que calculó su valor monetario haciéndose pasar por mi esposa. ¿Sabes qué es gracioso? Sierra cerró la carta sin terminarla. Pensé que esto dolería más. Ella me miró perpleja. ¿Cómo esto? Pensé que ver todo esto me pondría triste, enojado, nostálgico, algo así. Pero no. Ahora parece la vida de otra persona. Tomé una foto, una autofoto que tomamos en la mañana de Natal ambos sonriendo a la cámara, como la pareja más feliz del mundo. Pero finalmente la miré por primera vez desde que todo se vino abajo. Me quedo con este, dije, sosteniendo la foto. Grave. Sí,
porque necesito recordar cómo se siente una mentira cuando alguien te devuelve la sonrisa. Pero todo es una actuación. Sierra me observó, y guardé la foto y empecé a guardar el resto en la caja. El resto podría ir a la basura. ¿Estás seguro?, preguntó levantando una ceja. No puedes reconstruir tu vida cargando con los restos de la anterior. Suspiré y cerré la caja. Pasé 3 años intentando construir algo con alguien que nunca estuvo realmente presente. No voy a pasar los próximos 3 años de luto por algo que nunca fue real. Dejé la caja junto a la puerta, pensando en tirarla después, pero ahora tenía algo más importante que hacer. Espera aquí, dijo Sierra, levantándose y dirigiéndose a mi taller. Volví con un poquito caja de madera, lo hice el mes pasado. Estaba hecho de madera de granero recuperada con juntas de cola de Milano y pestillo de latón. El tipo de artesanía que requiere tiempo, paciencia y mucho cuidado. ¿Qué es eso?, preguntó Sierra con curiosidad. Esto es para las cosas que realmente importan, dije, abriendo la caja para mostrar lo que había dentro. El contrato de alquiler de este apartamento, el tarjetas de visita de mis nuevos clientes, una foto de mi y Tyson el fin de semana pasado, el recibo de nuestra primera cita real semana pasada. Sierra sonrió. Sus ojos brillaban con comprensión. Estás iniciando una nueva colección. Estoy empezando una nueva vida, respondí, colocando la caja en sus manos, y esta vez me voy a quedar con lo real. Tomó la caja y la sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso, y creo que lo era. Estaba hecha de esperanza, confianza y fe. Esto solo sucede después de aprender la diferencia entre el real y ficticio. Esta vez dije. Construimos algo duradero. Y mirando a Sierra sosteniendo esa caja y sonriéndome como si yo fuera alguien con quien valiera la pena construir un futuro. Por primera vez, creí que era posible. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.